Desde Hong Kong a Chile, pasando por el Líbano, las protestas sacuden el mundo. Hoy nos detenemos en Hong Kong, donde después de casi 6 meses de protestas, el movimiento pro democracia ha dado un paso adelante en su lucha contra el autoritarismo del gobierno chino. Obtuvo una victoria arrolladora en las municipales del domingo. Logró 17 de los 18 distritos de Hong Kong. La incógnita es qué efecto tendrá este triunfo y si China se abrirá a un diálogo o aumentará la represión. Hong Kong votó. ¿Una lección para Pekín? Bienvenidos, los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Esto es A Fondo y estos nuestros invitados. Los presento. Burkhard Birke es periodista alemán, trabaja para la radio pública Deutschland Radio. Burkhard opina que el resultado es una señal clara a Pekín de que la gente en Hong Kong quiere más democracia, pero no tendrá mucho efecto. Hinner Berlekamp es periodista alemán del diario berlinés Berliner Zeitung. Hinner considera que el resultado es quizás una advertencia de que para garantizar la paz social, China no siempre podrá aplicar su concepción de orden. Ana Solís de Stange es doctora en Ciencias Políticas, especializada en América Latina y China. Según Ana, el resultado muestra las demandas de los manifestantes. No hay garantía de que China modificará sus políticas, pero hay un valor simbólico. Bueno, con esto comenzamos nuestro A Fondo de hoy. Gracias por estar acá con nosotros y bienvenidos ustedes por acompañarnos. Burkhard, quisiera empezar contigo esta primera ronda de preguntas. Tradicionalmente estas elecciones no generan muchísimo interés allí en Hong Kong. Sin embargo, fue una participación que ha sido increíble. Más del 70% de los hongkoneses fueron a votar el domingo pasado. ¿En qué radica realmente la importancia de estos comicios? Radica en que Carrie Lam, la gobernante, ha dicho que la masa silenciosa no aprobaba las protestas, pero la masa silenciosa se mostró a favor de la protesta. Entonces yo creo que eso es una señal muy clara de que una gran mayoría de la gente en Hong Kong no quiere más influencia de China, de Pekín, y quiere más democracia. Y esa es la señal clara. Claro, en efecto, esos consejos no tienen mucho poder político. Tienen de pronto que decidir dónde para el autobús, dónde se recoge la basura. Se podría decir que es el escalón más bajo del poder, ¿no? El escalón más bajo y a nivel más elevado, bueno, de los 1.200 diputados que van a elegir el próximo jefe de gobierno de Hong Kong, pues van a poder elegir 117. Tampoco son muchos, es un 10% apenas, pero es una señal clara, y eso en combinación con la ley que se pasó en Estados Unidos, la ley de derechos humanos y democracia, es una advertencia muy grande para Pekín de no interferir con la democracia que existe en Hong Kong. Que ya vamos a ampliar esa ley que acaba de firmar Donald Trump. Ana, ¿cómo lees tú estos resultados de estas elecciones municipales? ¿Qué impacto crees tú que puedan tener en la política nacional? Yo creo que la importancia es bastante simbólica y es como decías tú, ¿no? O sea, ahí hay una mayoría que no era silenciosa, sino que es esa mayoría de los jóvenes que realmente que están manifestándose, protestando y llamando por mayor democracia en Hong Kong. Es simbólica, pero después, a partir de ese punto, decir qué importancia realmente efectiva, política, puede tener, es más complicado y mucho más complejo una respuesta. Habrá que esperar, de todas maneras, ese curso de los acontecimientos y el próximo año, que son las elecciones legislativas. Hinner, ha sido una victoria doble. Los resultados dan un 60% a los demócratas, un 40% para los conservadores. ¿Qué ha pasado para que la oposición movilice tanta gente y logre estos resultados? Creo que deberíamos ver con mucho más cautela esos resultados, porque en las elecciones anteriores también los partidos que nosotros llamamos los partidos pro-Pekín también habían alcanzado un 40%. El cambio que se dio en el campo de los partidos que nosotros llamamos el bloque demócrata, que antes era también más o menos un 40, un 39% de votos para ellos y quedaba otro 20% para otros. Y ahora en esta elección varial se produjo un efecto de aglutinación de
todos los grupos, todos los partidos que no eran del bando declaradamente pro-Pekín. Y todo lo demás es solo un efecto del sistema electoral. Se repitieron los mismos votos que la vez pasada, pero dado el derecho electoral en Hong Kong, esa vez cambiaron las mayorías en las circunscripciones, que siempre se elige un solo candidato y entonces alcanza con la mayoría, y antes daba con el mismo porcentaje de voto, daba para 3/4 partes de los diputados electos pariales para los partidos pro-Pekín. Ahora solo una parte muy reducida. Exacto. Bueno, para ganar un distrito basta con que haya un voto más y el otro pierde totalmente, el candidato que es oposición o que queda en segundo lugar, pierde absolutamente. Pero claro, lo importante es que han logrado aglutinar lo que tú decías y que son un 60%. ¿No? Eso es la gran claro, diferencia. hay que ser cautelosos con esa mirada que se le dé a estos resultados. Sin embargo, no hay que negar que es un empujón tremendo al movimiento pro democracia, ¿no? Es un movimiento porque esa vez lograron articular los votos que tenían. Antes no lo lograron. Pero también hay que ver que también los partidos pro-Pekín también aumentaron en un 50% su voto, igual que los otros partidos. O sea, las protestas también llevaron a que mucha más gente, un 50% más que en la anterior, dijo, bueno, esa vez sí voy a votar y voy a votar por los partidos que nos están gobernando, por los partidos pro-Pekín. Bueno, desde que se conocieron, perdón, Birke, desde que se conocieron los resultados, las muestras de júbilo en Hong Kong no han tenido pausa. Envalentonados por su apabullante triunfo, los manifestantes prodemocráticos aseguran que seguirán con las protestas y no van a rebajar la presión hasta conseguir sus objetivos. Vamos a escuchar ahora los comentarios que hemos obtenido nosotros en las calles de la ciudad semiautónoma. Algunos van a pensar que hemos ganado las elecciones, que el pueblo ha ganado, pero lo que realmente queremos es que haya buenas leyes y que las fuerzas del orden hagan su trabajo y no que estén contra el pueblo. Creo que es el comienzo. Si todo sale bien y el gobierno reacciona bien, las protestas van a amainar. Si no es así, todo va a comenzar de nuevo. Todo depende de cómo se comporte el gobierno. Las elecciones municipales son de hecho un referéndum, una muestra de que el pueblo de Hong Kong se merece elecciones libres. Si más del 70% de la población participó en las elecciones, ¿por qué los ciudadanos de Hong Kong no van a tener derecho a elegir su propio gobierno? No es suficiente con poder votar solo en municipales. Bueno, lo acabamos de ver, este movimiento, estas elecciones le han dado alas a los manifestantes allí en Hong Kong. Está más vivo que nunca este movimiento y estas protestas, y ellos piden elecciones libres. ¿Qué otras cosas están demandando, Ana? Son como 5 puntos básicos. Una de ellas, que pedían que la presidenta, la que está a cargo de Hong Kong, ya renunciara, que eso no ha habido caso, no se ha logrado. También una evaluación, una investigación más que todo de la policía frente a la represión realmente violenta contra los manifestantes. La otra es justamente, y tal vez la principal, ¿no?, que es la que tú mencionabas, de poder elegir realmente sus autoridades democráticamente a través de votación universal. Burkhard, ¿crees tú que China ceda a estas demandas? No. O sea, que piensas que el conflicto va a terminar seguir, aún peor, ¿no? Va a seguir, y claro, ahora que China está reprochando a Estados Unidos de inmiscuirse en los asuntos internos de Hong Kong por la ley al respeto de los derechos humanos y de la democracia en Hong Kong, amenazando con sanciones si no se cumple o si China restringe más los derechos humanos y la democracia. Entonces, pues creo que vamos por un conflicto largo. La gran pregunta es si las protestas se vuelven más violentas. Entonces, en este caso yo veo peligro porque según el tratado que se firmó con Gran Bretaña para rendir a Hong Kong a China, hay un derecho de intervenir para mantener el orden público. Y si las protestas se vuelven más violentas, Pekín va a tener un pretexto de invadir militarmente.
y eso sería la escalación máxima. Y yo creo que ambos lados deben ver de evitar ese escenario. Bueno, Giner, ¿tú qué opinas? Burkhard dice que no se van a sentar al diálogo, que no va a haber una flexibilización por parte de Pekín y que pudieran las protestas convertirse en unas protestas más violentas. ¿Tú qué opinas? Puede pasar si el gobierno local en Hong Kong no reacciona también con cautela. Puede pasar, aunque las primeras reacciones que vimos de la gobernante parecen que sí recibieron la señal, la advertencia, y que sí van a tener más cuidado también los gobernantes de Hong Kong. Hay algunas demandas de los manifestantes que sí se pueden cumplir. O sea, por supuesto, se puede en algún momento liberar a los detenidos sin perder la cara. Pero cambiar el sistema electoral es todo un tema, y no nos olvidemos, el sistema electoral tiene muy poco de democrático de Hong Kong, no es un producto de Pekín, es un producto de la potencia colonial Inglaterra, que introdujo esa ley justo para asegurarse el poder ella en aquel momento y para evitar que cambien las cosas. Y lo que ha cambiado es que Hong Kong hoy es mucho más chino que nunca, que China ha crecido tanto, que ha avanzado tanto económicamente y en tantos temas, que también las capas poderosas de Hong Kong, los grandes tycoons, los grandes jefes de los grandes conglomerados económicos, se han vuelto mucho más pro-Pekín ahora que hace 20, 25, 30 años, porque es ahí donde está el negocio. Claro. Y entonces eso, lo que habían inventado los ingleses para asegurar su poder, ahora se vuelve en contra de los hongkoneses que sí quieren unas elecciones democráticas. Un punto muy importante, porque Hong Kong no está afectada por las sanciones de Estados Unidos. Por eso es una salida para China al mundo, y por eso también tiene interés en mantener Hong Kong abierta para su negocio, para su comercio. Claro, bueno, las palabras del ministro de sanciones Exteriores, que recién en un año posiblemente pueden entrar en vigor, y además pegarían más de toda la gente en Hong Kong, porque sufrirían ellos lo que está sufriendo ahora la economía de la China continental, y vamos a ver si realmente en un año pasa algo. Por el momento son pasos simbólicos por parte de Trump, y si ayudan a resolver la situación, a apaciguar la situación, eso está por verse. Claro, bueno, el ministro de Exteriores, Wang Yi, chino, respondía desde Japón a los resultados de estas últimas elecciones. Decía, y leo textualmente: no importa cómo evolucione la situación en Hong Kong, hay algo absolutamente claro, y es que Hong Kong es parte del territorio chino como una región administrativa especial, y los intentos por causar problemas nunca tendrán éxito. Es decir, esto nos lleva a comprobar lo que estábamos diciendo, que no habrá una flexibilización por parte del gobierno chino. ¿Qué opinas? Exactamente, y si nosotros miramos en el encuentro que tuvieron este año, la cúpula del Partido Comunista Chino, ahí también tienen una declaración bastante breve sobre el asunto en Hong Kong, pero hay palabras clave, y ahí entre las palabras claves que incluyeron dentro de ese informe es el tema de seguridad nacional. Entonces, demuestra que para China, y esto estoy de acuerdo contigo también, de que no va a haber una flexibilización en cuanto al tema de Hong Kong, porque no solamente se trata de Hong Kong, se trata de otras regiones de Taiwán y otras regiones en China, en el cual China no puede perder la cara. Entonces es muy importante, no solamente por cuestiones económicas, políticas y todo Hong Kong, sino además por las consecuencias que esto puede tener para China en general. ¿Y cómo ves esta intervención directa o no directa del gobierno estadounidense ahora tras la firma de esta nueva ley sobre Hong Kong que ha hecho Donald Trump? Yo creo que es una importante señal, pero ahí tenemos nosotros que diferenciar que esto no se inicia por Donald Trump, porque ellos están ahora enfrascados en una negociación con la guerra comercial con China, y no venía en un preciso momento adecuado dentro de estas negociaciones. Esto se inicia dentro del Congreso norteamericano, que fue bastante claro que si bien que seguían reconociendo este estatus especial que tiene Hong Kong, pero incluyendo ahora el tema de derechos humanos. Entonces, eso es un instrumento bastante más que simbólico. Claro, no tiene efecto inmediato,
pero va a ser un mecanismo que tiene de control. De cada año verificar si efectivamente ha habido o no violaciones a los derechos humanos, y eso te indica también que Estados Unidos prevé o vio de alguna manera la posibilidad de que esta situación escale. Entonces, claro, ahí ha mostrado un freno. No son sanciones inmediatas y directas a los responsables de los derechos humanos, sino vamos a ver cómo va el proceso. Exactamente, eso es la idea detrás. Y bueno, no es correcto una decisión de Trump. Trump solamente firmó y las mayorías en el Senado y en el Congreso eran tan grandes que inclusive si él no hubiese querido firmar, si hubiese entrado vetado, en vigor. Igual o sea, es una iniciativa parlamentaria de Estados Unidos y yo creo que es, claro, sobre todo simbólica en ese momento, pero una seña de solidaridad con ese movimiento a la democracia en Hong Kong, que es muy importante y es una advertencia fuerte a Pekín. Bueno, y China ya ha respondido, ha dicho que Donald Trump tendrá que ver las consecuencias ahora de parte de su gobierno. China ha culpado a las fuerzas foráneas de fomentar la agitación en Hong Kong y no ha comentado de forma directa estos resultados. Los férreamente controlados medios de prensa chinos evitaron también informar en detalle sobre cómo votaron los hongkoneses. La jefa del Ejecutivo sí aceptó la derrota, señaló que admite la decepción de los votantes y que reflexionará sobre sus defectos, pero no aludió las demandas de los manifestantes. Vamos a escucharla. Nosotros retiramos oficialmente la ley de extradición que había sido la causa de las revueltas sociales. El próximo paso será involucrar a la gente en el proceso político. Es por eso que iniciamos un diálogo con la comunidad, pero que debido a los disturbios quedó inconcluso. Espero que la situación me permita ahora reiniciarlo. Bueno, lo acaban de escuchar. Carrie Lam ha dejado la puerta abierta para comenzar de nuevo el diálogo. Giner, dada la situación que ha cambiado después de estas elecciones, ¿es posible entablar de nuevo conversaciones entre el gobierno de Carrie Lam y los manifestantes? Espero que sí. Hay que ver cómo otra vez articular la voz de la protesta. Los diputados electos en los barrios tienen su papel asignado por los electores. El movimiento de protesta es una cosa más difícil y una gobernante de Hong Kong, un gobernante en cualquier parte del mundo no se sienta así nomás a sentar con una multitud que está frente a su oficina. Los mecanismos ahí son un tema muy importante y no sé si eso será tan fácil. Lo que en un sentido es una ventaja para el movimiento de no tener muchas cabecillas para no poder ser decapitado el movimiento, es una desventaja cuando se trata de realmente lograr y a negociar políticamente. Sin embargo, hemos escuchado a Joshua Wong, que ha llegado a ser un portavoz y que él fue prohibido presentarse en esas elecciones, pero él podría ser uno de los portavoces de los representantes como para negociar. Pero eso es un problema que, como dice Ana, que no hay realmente con quién negociar ese movimiento, ¿no? Claro. Ana, ¿qué diferencia estas protestas de las protestas de los paraguas amarillos? Precisamente, pienso que una de las grandes diferencias es la falta de liderazgo. No vemos líderes claros. Vemos que las últimas, durante las protestas de los paraguas sí habían líderes y precisamente fueron arrestados. Y aquí, bueno, se ha organizado todo muy a través de las redes sociales e internet. Ha sido un movimiento espontáneo que comenzó, como ya sabemos, con el rechazo a esa ley de extradición a China que quería imponer Carrie Lam. ¿Por qué han avanzado y se han convertido en unas manifestaciones tan violentas? Porque si ves un poco la historia de Hong Kong, ves que hay problemas estructurales. La historia de las protestas no es reciente. Tenemos ya desde la década de los 90, en diferentes momentos han habido detonantes que han producido que la gente salga a las calles, pero te muestra que ahí hay una crisis de identidad, de no saber manejar exactamente, cómo nos relacionamos con China continental, cómo nos planteamos frente al mundo. Entonces son temas mucho más profundos, mucho más estructurales.
Bueno, el movimiento democrático hasta ahora se ha fortalecido con estas elecciones, pero sin embargo, durante estos meses, que ya van más de 5, creo, meses de protestas, también ha recibido golpes. Uno de los fiascos más grandes ha sido la toma de la Universidad Politécnica de Hong Kong. Y ahí va mi pregunta: ¿qué efecto tiene para el movimiento este hecho? Que no pudieron realmente tomar la universidad, que tuvieron que ser sacados de allí a la fuerza por los cuerpos policiales de Hong Kong. No creo que a largo plazo eso influya mucho, porque que hayan logrado mantenerse durante tanto tiempo en esa universidad, hasta cierto punto fue un señal de fuerza también del movimiento opositor. Pero hay más de 1000 detenidos ya, ¿no? Sí, eso es el tema quizás más candente que tiene que resolver la Carrie Lam, porque es el paso que tiene que dar para apaciguar la situación. Y si vemos todas las olas de protesta que hubo en los últimos 20 años en Hong Kong, también cada vez las olas llegaron a terminar. Tampoco están ahora tantas personas en las calles como hace pocos meses todavía, cuando estaba todavía sobre el tapete la cuestión de una ley de extradición que hubiera permitido a la justicia de Hong Kong extraditar a personas a China continental. Y esa ley ya la tuvo que retirar la gobernante, y eso también era una de las 5 demandas de las manifestaciones. Y exactamente, si vos ves lo de las manifestaciones y protestas, sí han tenido resultados efectivos. Qué sé yo, diferentes leyes a través de los años han tenido que dejarla de lado el gobierno chino. Entonces, en ese sentido, sí, han sido positivos, han tenido un resultado concreto. Pero claro, con la demanda de ahora de modificar el sistema electoral, ahí estamos hablando ya de otra cosa, ¿no? Bueno, Burkhard, pero Carrie Lam la tiene bastante difícil, porque en estos meses no ha logrado, como hemos dicho, apaciguar esas protestas, y ahora comienzan las críticas contra ella, incluso desde China, ¿no? ¿Tú crees que una salida de todo este conflicto sería que ella dejara el poder? A mediano plazo yo creo que sí, pero tiene que mantener la cara. O sea, hay que encontrar una forma donde ella mantiene la cara, Pekín mantiene la cara. Eso podría ser empezar a negociar, por ejemplo, iniciar investigaciones en la represión por la policía, soltar a algunos de los presos en el contexto de las manifestaciones, pero yo creo que en los puntos de fondo no pueden ceder, o sea, cambiar el sistema de elección y todo. Yo creo que va a ser muy difícil para el movimiento, aunque lo desea yo también para ellos, de cambiar la estructura esta, porque eso está dentro del contexto del un Estado, un país, 2 sistemas, que se firmó y que dura hasta el 47, ¿no? Pero yo creo que la salida de Carrie Lam sí podría despejar un poco el horizonte, pero yo creo que no hay que ilusionarse con una democratización de Hong Kong, como lo hemos escuchado ya. Los británicos, cuando era colonia, no tenían otro sistema que este. Entonces, en el fondo, se debe ir más allá de lo que han tenido, ¿no? O sea, nunca han tenido la libertad, la democracia completa. ¿Tú qué opinas, Hier? ¿Una Comparto democratización de Hong Kong es posible? A largo plazo, espero que todo el mundo se vuelva más democrático. Si no creyera que eso fuera posible, ¿dónde estaríamos? ¿Y Carrie Lam, tú crees que es necesario que salga del poder para apaciguar un poco los ánimos allí en Hong Kong? Que yo sepa, ya antes de las elecciones se hablaba de que no podía renunciar ahora, porque eso sería dar el brazo a torcer, pero que en algún momento, a mitad del año que viene, podría irse ella y venir otro. Pero ¿qué cambia si viene otra persona? Es el sistema, es la estructura. Claro. Es un sistema en que la economía, o sea, los grandes dueños de las grandes corporaciones tienen el poder político, porque ellos mandan a sus electores en los gremios donde es realmente importante. Donde se hacen las leyes, donde se eligen a los gobernantes. ¿Y quién tiene interés en cambiar eso? Sí, la gente, pero solo la gente. Entonces, claro, a los que tienen el poder, los que tienen el sartén por el mango en Hong Kong todavía les sirve el sistema, les sirve a Pekín. Pekín no le interesa cambiar el sistema por ahora de un Estado, 2 sistemas. ¿Para qué? Lo que necesita Pekín es calma en Hong Kong. Y necesita un gobernante que le produzca la calma. Carrie Lam no lo ha logrado en los últimos tiempos, entonces más vale que lo intente otro.
Claro, eso bueno, me estamos sorprende hablando. además esa expresión que acabas de decir, tenía mucho tiempo que no la escuchaba, el que tiene el sartén por el mango. Sí. Bueno, aunque la mayor parte de la ciudad permanece en calma, un grupo de manifestantes sigue atrincherado en la Universidad Politécnica de Hong Kong, escenario de los peores enfrentamientos en casi 6 meses de protestas. En todo este tiempo hemos visto, por un lado, jóvenes protestando por sus legítimos derechos y, por otro, una represión extremadamente violenta, excesivo uso de la fuerza, violencia y detenciones, incluso muertes. El momento más violento de las manifestaciones en Hong Kong hasta ahora. El asalto de la Universidad Politécnica por parte de la policía. Hubo numerosos heridos en ambos bandos. Desde el comienzo de las protestas, las fuerzas de seguridad intentan controlar las manifestaciones con métodos cada vez más violentos, con gases lacrimógenos, balines de goma y porras. Por parte de los manifestantes crece la indignación y la disposición a responder con violencia. Además de la represión policial, a muchos manifestantes les frustra que el gobierno de Hong Kong simplemente ignore las demandas de millones de ciudadanos. Es por eso que cada vez más activistas opinan que las manifestaciones pacíficas no sirven de nada y apuestan por incrementar las acciones violentas. Pero a veces la frustración se traduce en una rabia ciega y destructiva. ¿Hasta qué punto es legítima la violencia en la lucha por la democracia? Bueno, acabamos de ver esas imágenes de las protestas en Hong Kong, que pudieran ser también en otros países, donde se están dando en estos momentos protestas de la misma magnitud. Ana, voy a volver a la pregunta que ha quedado en el aire tras este informe. ¿Hasta qué punto es legítima la violencia en la lucha por la democracia? Yo pienso que la democracia, la manifestación, la protesta es y debe ser parte de ella. Cuando las instituciones no funcionan más, cuando las instituciones no pueden ver los problemas reales de la gente, pues la gente tiene que salir de alguna manera y hacer conocer sus problemas. Ahora, en cuanto al uso de violencia, no sé hasta qué punto, ahí creo que no hay una respuesta clara de si es legítimo o no es legítimo. Voy más por el camino de que violencias de que protestas pacíficas pueden conseguir mucho más. Estas protestas en Hong Kong han durado tanto tiempo y se han mantenido, las tenemos desde junio, precisamente porque se iniciaron como demostraciones pacíficas, ¿no? Y justamente el hecho de que esto vaya escalando hacia la violencia puede hacer que termine, definitivo, y que termine mal. Y por lo tanto, al final la respuesta sería pertenece más de las manifestaciones pacíficas al proceso, va a apoyar mejor el proceso democrático que las violentas. Giner, ¿por qué las protestas alcanzan este nivel de violencia, llegando a poner en duda el derecho a manifestarse para defender esas demandas civiles? Y no lo digo solamente en Japón, vuelvo atrás, también en Chile, en Bolivia, en Venezuela. Creo que hay que distinguir bien entre los casos, porque en cada son muy lugar distintos y son causas muy distintas, sí. Exacto. Pero la gente está en la calle y las violencias alcanzan ese grado de... las manifestaciones alcanzan ese grado de violencia, ¿no? Hay un fenómeno generalizado quizás, es que las instituciones son lentas, los cambios en la sociedad hoy por hoy son mucho más rápidas. Que un Estado cambie sus estructuras, que cambie su política incluso, eso lleva más tiempo. Opiniones mayoritarias también se forman con más rapidez y los gobernantes en ningún momento de la historia estaban dispuestos a ceder así nomás lo que ellos siempre habían considerado lo correcto. Pero el descontento tiene otras formas de formarse hoy y de expresarse. Los medios nuevos de comunicación permiten intercomunicarse de una forma que como nunca en la historia. Y hacer ese llamado rápido a la calle, ¿no? Todo eso permite llegar a más protesta, a encontrar más gente, a todo eso. Pero la idea de la violencia también tiene que ver con la idea de una parte de la gente de que
yendo a la violencia se puede lograr algo rápido. Y vimos que así las cosas en general no funcionan. No funcionaron en la primavera árabe, no funcionaron en muchas partes. La violencia no es el camino. Burkhard, bueno, me gustaría saber tu opinión, ¿no? Porque ¿puede realmente la violencia pacífica lograr muchas cosas que estos manifestantes se proponen, que demandan? Yo me declaro pacifista absoluta y voy con Gandhi, que la protesta sin violencia es la única legítima. Pero por otro lado ves gobiernos que no quieren ceder, gobiernos que no se sientan a negociar de manera transparente, entonces ¿queda la protesta pacífica? Es el camino mucho más duro, pero hay un dicho en alemán, no sé si se puede traducir literalmente al español, pero el que siembra violencia cosecha violencia. Claro, uno puede decir, si el Estado con su represión siembra la violencia, la cosecha porque la protesta también se vuelve violenta, como lo hemos visto en Colombia, en Chile, en Bolivia, en Venezuela, en Irán, en muchos lugares del mundo, y entre otras en Hong Kong. Pero yo creo que realmente hay que ir con Gandhi, pacíficamente y insistiendo, ¿no? Claro. Y creo que a la larga se logra más y moralmente hay una justificación, ¿no? Porque si yo me presento para exigir más democracia y me comporto antidemocráticamente, saqueando, destruyendo el bien del otro, no soy democrático. Claro. ¿Querías decir algo? Sí, quisiera agregar una. Muchas veces los problemas de los gobernantes empiezan cuando la gente no responde con violencia. Aquí en Alemania, hace 30 años, en los cambios en la Alemania Oriental, la consigna de no a la violencia fue una de las claves para el éxito de los cambios. Y un lugar que no tocamos hoy todavía, en Cataluña, donde hubo muy poca violencia por parte de los manifestantes. Y los problemas reales del gobierno en Madrid empezaron cuando no pudo demostrar que los secesionistas catalanes eran rebeldes, cuando querían tildarlos de rebeldía y no lograron. Ahí empiezan los problemas de los gobernantes. Entonces, la no violencia tiene que ser el camino. Bueno, estamos hablando de la violencia de parte de los manifestantes, pero hay también, y lo hemos visto, la violencia por parte de las fuerzas de seguridad. Ana, ¿por qué los gobiernos democráticos o no en estos momentos están usando la fuerza, están usando la represión para calmar a los manifestantes? Porque no están entendiendo, realmente no están queriendo escuchar realmente a los ciudadanos y no están entendiendo que el camino tampoco por parte del gobierno puede ser la represión. Si no les das los mecanismos y las instituciones para que se pueda la gente expresar, entonces en un momento dado tiene que despertar y poder escuchar a través de la protesta a los ciudadanos. Y lo que hace el uso de la violencia en este caso por parte del gobierno o de los estados es que intensifica el conflicto. Además, no están pensando en una solución estratégica y más a largo plazo, porque después de una represión no va a solucionar el problema. Claro. Se mantiene ahí, puede acallarse tal vez, pero el problema se mantiene. Bueno, como lo hemos dicho, el mundo está viviendo una ola de protestas sin precedentes. De hecho, ya se habla del otoño de protestas a nivel mundial para referirse a las revueltas que estamos viendo. El denominador común, según las organizaciones de defensa de los derechos humanos, es la represión de las autoridades. Sobre eso, la ONU ha levantado ya su voz de alarma. Vamos a escuchar ahora al secretario general de esta organización, Antonio Guterres. Hemos dicho en repetidas ocasiones que es absolutamente esencial que se respeten los derechos humanos. Y cuando existan minorías en un país, es importante que los políticos les garanticen que se respeta su identidad y que pueden participar en el conjunto de la sociedad. Esto es válido en el caso de los uigures como en cualquier otra minoría. Bueno, lo acaban de escuchar, era el secretario general de la ONU hablando sobre la represión y las violentas manifestaciones que se están viviendo a nivel mundial. Burkhard, ¿cuál crees tú que debe ser el rol de las organizaciones no gubernamentales y de estas organizaciones por los derechos humanos ante esta represión que hemos visto en distintos países, no solo en América Latina, también en Hong Kong, donde ya van 2 muertos?
monitorear, acusar, hacer público lo que sucede. Eso es el rol de esas organizaciones y tratar de proteger a la gente. Pero yo quería hacer un punto que quería introducir en el debate, porque tú dijiste que no había denominador común en todas las protestas. Para mí sí hay uno, porque es la protesta de las masas contra gobiernos de izquierda o de derecha, no importa el color de la política, sino es una protesta contra una élite política que no hace sino su clientelismo, sea de izquierda o de derecha, ¿no? Y que se llena los bolsillos y que no respeta los derechos de los otros. Eso lo vemos en Colombia, donde se asesinan defensores de derechos humanos, sindicalistas, indígenas, líderes. Se ve en Chile, se ve en Bolivia, se ve en todas partes. Claro, líderes políticos dando la espalda a la ciudadanía. Es un grito de desesperación del pueblo, de ser saqueado social durante siglos, décadas de gobiernos, sean de izquierda o de derecha. Solamente una parte de la población se aprovecha con tal gobierno, pero nunca una política inclusiva. Y yo creo que ahí hay que buscar actores que podrían hacer un puente, mediar, sacar gente de la sociedad civil, movimientos nuevos políticos que no polaricen, porque vemos una polarización inclusive en nuestro país, en Estados Unidos, en todos los países, y necesitamos constructores de puentes. Bueno, y polarización que es caldo de cultivo para los nacionalismos. ¿Qué opinas, Gina, sobre lo que acaba de decir Burkar? Sí, comparto. Ahí hay denominador común, hay la percepción de que las élites hacen lo suyo y no respetan a los intereses de la mayoría. También hay situaciones en que eso lleva a triunfos electorales como el de Trump, que vino con la misma consigna. Claro, la polarización, ¿no?, que lleva a esos nacionalismos. Y muchas veces, y en prácticamente sí, en todas partes, también son temas sociales. No mencionamos hoy todavía que Hong Kong también es una de las ciudades más injustas del mundo, donde las diferencias entre ricos y pobres son más abismales todavía que en muchas otras partes, mucho más grandes que en China continental. Y eso es un fenómeno que también se da en varias partes. Por algo, en América Latina, una de las olas de protesta más grandes, más importantes, se ha dado en Chile, que también es un país de alto grado de desigualdad. Claro, que es un país con desigualdad completamente distinto quizás a Japón, porque es un país que vive en democracia, pero con unas desigualdades tremendas que quedaron justamente ahora en evidencia, ¿no? Y esos problemas sociales, y ahora una vez más vuelvo a Hong Kong, que en Hong Kong una familia de clase media no pueda tener un lugar digno donde vivir, porque los inmuebles son tan caros que es una locura. Esos problemas también están en todas partes. Es la sensación de una generación, y eso también es un denominador común en muchos países, una generación joven que ya duda de que pueda alcanzar una vida como la que tenían sus padres. Eso es también un efecto que se da mucho en Europa ahora y que es uno de los causantes para lo que está pasando acá y también para la disconformidad que se da en tantos países, también en Europa y Estados Unidos. Esa sensación de que la promesa del progreso eterno, de que siempre las cosas van lentamente, pero van para mejor. Esa fe, esa confianza se está perdiendo. Y eso es como un tema subyacente en todas esas protestas también. Ana, para la última ronda, ¿o quieres hacer un último comentario sobre estas prácticas ahora que se están modificando en la democracia y la posición que tienen los ciudadanos ante el sistema? ¿O pasamos ya a la última ronda? Un último comentario. Sí, estoy completamente de acuerdo. Eso, como un dato solamente, ¿no? De los países desarrollados, si miramos el índice Gini sobre la desigualdad, Hong Kong es el país, región que tiene el más alto índice de desigualdad comparado con los países en desarrollo. Eso ya te dice mucho también, ¿no? Claro. Sí. Burkar, ¿qué futuro le ves entonces a Hong Kong, retomando nuestro tema de hoy acá en A Fondo?
Veo un futuro inquieto. Espero que con la salida de Carrie Lam a mediano plazo se pueda abrir una vía pacífica para calmar los espíritus y lograr algunos avances. Y yo creo que hay que ir lento y lento. Y en contexto mundial yo creo que ya es tiempo de que 30 años después de la caída del muro, que el capitalismo pensó que ganó la batalla contra el socialismo real existente y puso su turbo, que ponga los frenos y haga una economía más participativa, porque coincido completamente que muchos de los problemas son de naturaleza social. ¿Qué rol le ves a Estados Unidos dentro de ese conflicto político que se está dando en Hong Kong en estos momentos, Gina? ¿Crees que solucionará o no creo que será peor para el proceso? Entiendo el deseo del Congreso y del presidente de dar una señal de solidaridad, pero no va a dar mucho fruto, creo, porque va a llevar a que China, el gobierno en Pekín, se encierre y que levante más muros ante la injerencia exterior, que sí es, obviamente. Creo que si Estados Unidos lograran una política más reflexiva, si lograran calmar los ánimos en el tema de la guerra de los aranceles, si lograran volver a una concepción del mundo menos dependiente de una superpotencia, sino un sistema de acuerdos, de contratos, de organismos internacionales, todo eso lo que no está haciendo el gobierno de Trump, también podría ayudar en Hong Kong. El multilateralismo, ¿no? Eso. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Dialogar y ceder, ¿tú crees que China lo va a hacer brevemente? No va a haber flexibilización. Claro, van a ceder localmente, pero no hay cambio. Nos vamos con esto. Gracias por habernos acompañado. Por favor, les pedimos que nos escriban a nuestro correo electrónico y, por supuesto, síganos acá en DW Deutsche Welle. Hasta luego.